Buenas noches. ¿Sí me escucho o no me escucho? Sí. Ok, si no me escucho para que se hagan para adelante. ¿Sí me oyen? Sí. No les creo, pero bueno. Ya que no quieren pasar para adelante, está bien. Les voy a contar una pequeña anécdota. Fíjense que uno de los peores problemas que tenemos los predicadores es el tiempo. De veras, le sufrimos a veces con el tiempo. Y tengo la bendición de que normalmente, voy a tomar asiento, perdón, yo aquí bien capante ya predicando ahí. Y es uno de los peores enemigos, de verdad, a veces cuando tienes con el tiempo encima, ¿no? Yo tengo la bendición o el gusto de que normalmente me gusta predicar en series, o sea, realmente es raro que yo predique una predicación, dé un mensaje, normalmente doy una serie. Y la predicación que le voy a dar el día de hoy es una serie de 6, la tengo que resumir en una. O sea, la di en 6 predicaciones de 1 hora cada una y la tengo que resumir y no sé cuánto tiempo tengo para predicar. Alguna vez me dijo un pastor y le preguntaba, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? El que usted quiera, nosotros nos vamos dentro de media hora. O sea, usted puede seguirle predicando si quiere, no hay problema, nosotros nos vamos, ¿no? Pero esperemos que no pase algo así. Otra anécdota que quiero comentarles también es, le agradezco la invitación a compartir la palabra de Dios. Para mí es como una reivindicación de venir a predicar a este lugar. Les voy a decir por qué. Hace muchos años, en mis años mozos, cuando yo era joven y bello, bueno, bello sigo siendo joven igual también, pero en otros tiempos, pues, aproximadamente que serán unos 17 años, 15, 17 años, me invitaron a predicar a una iglesia, y en esa iglesia era la iglesia más grande de Puebla, una iglesia de 15,000 miembros. Tuve esa bendición, yo tenía un poquito más de 20 años, no les digo cuántos porque si no van a sacar mi edad y tampoco vamos a hacer eso. Como todo neófito, como un joven que era yo en ese momento, la soberbia me ganó. La soberbia me ganó porque, pues, nunca falta que llegan y que te diga el que graba los CDs y que los vende, rompiste todos los récords, nunca habíamos... Y era una iglesia en la que un domingo predicaba Marcos Witt, el siguiente estaba Marcos Barrientos, al siguiente estaba Armando Alducin, al siguiente estaba Luis Gabriel César. Estoy hablando de predicadores muy conocidos, ¿no? Entonces, que yo les haya roto el récord a ellos, pues era así como que para un chamaco de esa edad, ¡wow! Me sentí, no, hombre, pero... Nos invitaban a comer, para esto quien nos invitó a comer era senador por el estado de Puebla, ya se imaginará la residencia en la que vivía el tipo. Y me acuerdo que en la tarde me invitaron a predicar a una iglesia pequeña, una iglesia rural, y era una iglesia así que, para empezar, yo creo que el único que diezmaba ahí era el pastor, no creo que nadie diezmara. No había mesas, no había bancas, o sea, estamos de lujo aquí. Era en la tierra, con los puerquitos al lado, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo bien porque cuando me invitaron a predicar, no hombre, pues si yo ya llegué a estar en la iglesia más grande del país, dices, mi catego no es como para llegarle a esos ranchos, ¿no? A predicar. Pues han pasado muchos años y todavía me sigo arrepintiendo de no haber aceptado esa invitación. Porque el privilegio no es el lugar, el privilegio no es la cantidad de gente, el privilegio es predicar la palabra de Dios. Y cuando pasó eso, yo sí me acuerdo que con lágrimas y dije, nunca vuelvo a rechazar una invitación. No me importa dónde me inviten, no vuelvo a rechazar una invitación, a excepción que vaya algo en contra de que no me guste. Cuando por ejemplo me dicen, pastor, puede predicar de finanzas porque queremos levantar un diezmo más grande y vamos a traerlas de estas para las tarjetas de crédito y todo ese tipo de cosas, porque me han invitado a iglesias así, y digo, no, muchas gracias, si me das otro tema con todo gusto, pero sí me ha tocado, ¿no? Ahora, les comparto todo esto por decirles, es un privilegio de verdad estar con ustedes, es un gusto. Yo me voy a ir bien contento de esta iglesia con que un corazón Dios lo toque este día. Amén, gloria a Dios. Estoy seguro que Dios va a tocar por lo menos a uno. Si no, no me hubieran invitado aquí, no estaría yo aquí. Yo estoy seguro de algo. Cuando Dios quiere hablarle a su pueblo, usa hasta los burros. En la Biblia está la burra de Balán.
sea, que puedo utilizar a este güey. O sea, entonces, tengo confianza de eso. Si se me asustan ahí, no, ahí me perdonen, pero si se me sale por ahí alguna palabrota o algo, espero que no se me asusten. Y menos los chavos que estoy viendo ahí atrás, porque dices, ay, sí, son bien santitos. En la escuela ni dicen ustedes groserías, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, en general yo digo, no escuchan ese tipo de cosas, pero bueno, si se me llegara a salir, espero que no se me salga, si se me llegara a salir, ahí va. A lo que vamos, por favor, ahora subirlas en Romanos capítulos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Voy a hacer una aclaración nada más, como el tiempo lo tengo encima, algunos versículos los voy a decir. Si sale bien la grabación, que espero que esté saliendo en este momento, que se esté grabando, si sale bien la grabación, me prometo regalárselas. Si el pastor luego no me dice que me aventé unas herejías muy feas, ¿verdad? Prometo luego regalárselas para que y después ustedes buscan los versículos, porque pues, algunos a lo mejor me los voy a tener que leer sin que ustedes los busquen por el tiempo que traigo encima. ¿Estamos? Entonces que tengan fe de que no les voy a aventar el libro del Mormón, ni tampoco me voy a sacar el Corán, ni el Maharibana Sutta, ni nada de esas ondas, ¿ok? Voy a decir palabra de Dios. Romanos 8, 28, en esta sí quiero que me acompañen. Dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos experimentamos retos que no tienen sentido aparente. Todos experimentamos retos que no tienen sentido aparentes cuando los vemos de una forma individual. No los entendemos. Algunos de ellos no tienen lógica. Pero si continuamos adelante, un día cuando volteemos atrás, veremos cómo cada inconveniente, cada experiencia, algunas de ellas negativas, jugó un papel trascendental en el plan que Dios tenía para con nosotros. ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que sucediera aquello? No todo tiene sentido si lo veo individualmente, en el plan de Dios, pero nuestra actitud debería de ser, sé que Dios tiene un gran plan para mi vida, sé que Dios me ama, sé que Dios dirige mis pasos, y aunque haya cosas que no entienda, de todas formas, de ninguna manera voy a dudar de que todo me ayuda para bien. Deja de preocuparte por las decepciones. No te quejes ni trates de entender el porqué de los tiempos difíciles de tu vida. Sacúdete eso. Sacúdetelo. El pueblo de Israel en alguna ocasión se quejó con Moisés porque llegaron a tomar un agua y el agua estaba amarga. El agua estaba amarga y se empezaron a quejar y sus vidas se amargaron. De estos tiempos se amargaron la vida de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, arroja esta rama a este río. Arrojó Moisés, obedeció y el agua se hizo potable. La gente empezó a beber, etc. Ahora, ¿qué mensaje nos puede dejar esa pequeña historia? Cuando la vida se torna amarga, cuando las cosas parecen injustas, Dios no está desconcertado. No creas que a Dios le tomó de sorpresa. Dios tiene otro ingrediente para convertir tu agua amarga de tu vida que estés pasando en estos momentos en agua dulce, refrescante y poderosa en el futuro. He aprendido a no poner un signo de interrogación donde Dios puso un punto final. Muchos vivimos en el pasado nada más aferrados. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No pongas signos de interrogación donde Dios dijo, punto, se acabó, ya no más, sigue adelante, prosigue. Cuando algo ya haya ocurrido, déjalo, pasa al siguiente capítulo de tu vida. Tal vez tengas que pasar algunos tragos amargos, pero debes de saber que la despensa de Dios es muy grande. Él tiene muchos ingredientes que agregar y algo en tu futuro hará que eso amargo que tú viviste se vuelva en algo dulce. Dios siempre tiene otros ingredientes. Si uno rechaza la amargura, la desesperación y mantenemos la fe, Dios preparará algo mucho mejor de lo que tú mismo hubieras imaginado, soñado o quizás deseado. Dios quiere mostrar su gracia a través de ti. Cuando pases por una crisis, en vez de amargarte, piensa y cree que Dios tiene el control. ¿Tú crees que cuando pasaron las Torres Gemelas o en la crisis de octubre del 2008, a Dios le sorprendió? O sea, ¿tú crees que Dios estaba en el trono y, híjole, se me fue, tronaron los bancos de Estados Unidos en la torre? O sea, ¿tú crees que eso pasó? No. ¿Y cómo eso no pasó? Mientras Dios esté en su trono y a Dios nadie lo mueve. Dios es inamovible
Entonces tu mirada debe estar allá. A Dios nada lo toma por sorpresa. Si tú crees que, ay, se me resbaló mi hijo y cayó en pecado, ¿tú crees que le sorprendió eso a Dios? Dios te creó, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios estaba enterado de lo que podíamos hacer. Y Dios, las veces que ocupemos y que recurramos a Él, siempre va a estar para nosotros. Eso ten esa seguridad. Dios quiere mostrar su gracia a través de ti. Cuando pases por una crisis, en vez de amargarte, piensa y cree que Dios tiene el control. No pierdas la esperanza y cree que te abrirá nuevas oportunidades, y entonces te convertirás en un mejor ejemplo de la sorprendente gracia de Dios. Fíjate bien lo que estoy diciendo, Cuando pases por una crisis, en vez de amargarte, piensa y cree que Dios tiene el control. No pierdas la esperanza y crees que Dios te abrirá otras oportunidades, y que entonces te convertirás en un ejemplo de la sorprendente gracia de Dios. No solamente verás la bondad de Dios de una forma más amplia, sino que vas a inspirar a otros hacia lo bueno que Dios tiene para ellos. Amén. A lo mejor se preguntarán, ¿por qué traigo estos tiliches aquí? Repito, el tiempo no me ayuda, pero bueno. Les voy a prometer algo. Si me aguantan, les aseguro que van a salir bien bendecidos. Así es que ni me volteen a ver los relojes, porque ya bastante tengo yo viendo 2 relojes para ver cómo ando con los tiempos, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a explicar por qué traigo estos tiliches. Fíjense que hace algunos años había una niña, y esa niña iba con su papá y con su mamá. Tenía 4 años esa niña. Y esa niña tenía una moneda de 10 pesos para la niña. Una moneda de 10 pesos y que recién pulidita, doradita y todo bien bonita. Pues era su tesoro, ¿no? O sea, era como que, pues, wow, ¿no? Y esa niña se acercó a una viejita a su ventana y le pidió, le dijo, dame. El papá le dijo, dásela. Obviamente la niña agarró la moneda y dijo, no, dásela. Dios te va a dar más. Dios prometió que el que le da al menesteroso, a Dios presta. Y Dios no es deudor de nadie. Créeme que Dios te lo va a recompensar. Esa niña dijo, ok, voy a creer. Agarró su moneda y con todo el dolor de su corazón dijo que la suelto, no la suelto, la soltó. ¿Okay? Llegó al negocio de sus papás. Ahí estaban sus 2 abuelos, 2 de sus abuelos de parte de su papá. Estaban ahí sus 2 abuelos de parte de su papá. Y le preguntaron, hija, ¿cuánto recibes de domingo? Vamos a poner una cantidad, ¿no? 100 pesos. ¿Recibes 100 pesos? Sí, ok. Voltea el papá y la mamá y le dicen al hijo, a partir de esta semana le das 100 míos y le das 100 de tu mamá. ¿Se imaginan cómo quedó la niña? Sorprendida. O sea, le acabo de dar una moneda a una viejita, pero le quedó bien grabado. El que da al pobre, a Dios presta, y Dios no es deudor de nadie. Ella confió. ¿Y qué pasó? En ese momento vio un milagro. Bueno, milagro en el sentido de que ella no esperaba que le iban a triplicar sus ingresos a esa niña. Y no se los triplicaron, se los septuplicaron de lo que ella recibía. En realidad fue lo que le dieron. Bueno, tiempo después, esa misma niña, años después, esa niña tendría 8 años y pasó una crisis muy difícil su familia. Pasó una crisis muy difícil porque nuestro adorado gobierno se le ocurrió abrir las calles donde tenían sus negocios. Y una obra que tenía que tardar supuestamente 3 días, tardaron 9 meses. Entonces imagínate un negocio, un comercio, que te abren un negocio, que no puedes vender, que la gente no puede pasar, que están todas las calles abiertas, y pues si tú ganabas 100 pesos, de repente ganas 10 pesos. Así se desplomaron las ventas, un 90% de un día para otro. De un día para otro. Y esa niña se le ocurrió, dijo, alguien buscando entre los tiliches, halló una bolsa. A su papá le habían mandado alguna vez muestras para que vendiera tangas. Y pues la niña dijo, pues yo las vendo. Y le preguntó a su papá, papi, ¿me la regalas? ¿Verdad? ¿Qué tiene, no? La niña agarró bolsitas de celofán, puso 10 tanguitas, y así como lo oyen, enfrente del mercado de San Juan de Dios, con una malla, con una reja, se puso 10 tangas, 20 pesos.
Y se ponía ahí y todavía gritaba, A 20, 10 por 20, 10 por 20, 10 por 20, la chiquilla, 8 años. 8 años. De ahí juntó para comprarse unas toreritas. Que esa es una de las muestras de las que les digo. De esas toreritas, después compró unos pants. Ya no hay, lo único que hallamos fue pero bueno. Y compró pants de niño y de niña. Y empezó a vender esos pants. Dios le empezó a bendecir. Uno de los detalles por los cuales le empezó a bendecir es que nunca dejó de dar. Siempre le dio a su papá y a su mamá. Siempre le dio su diezmo. Si una cosa yo estoy totalmente en contra, y te voy a decir una cosa, nunca me pidas que ore por prosperidad por él, porque no es bíblico. Cumple lo que la Biblia dice y Dios te va a prosperar. Amén. Pero no esperes prosperidad cuando no honras a tu padre, cuando no le das al menesteroso, cuando no das tus diezmos, cuando no trabajas. Está medio difícil, tampoco, esos no son milagros, Dios no mantiene holgazanes, que quede claro. ¿Me explico? Pues esa misma chiquilla creció y tiene la enorme edad de 10 años. A los 10 años ella ya tiene una tienda de ropa. A los 10 años ella ya saca 50 modelos de pantalones. A los 10 años, al mes. A los 10 años ella es por decir así, la líder en el mercado de este tipo, y ya trae el producto directamente de Los Ángeles y de China. Tiene 10 años esa niña. ¿De dónde vino todo esto? De un principio que aprendió cuando era chiquita. ¿Cuál fue ese principio? Hay que sembrar para recibir. Cumple lo que Dios dice y Dios cumple lo que promete. Dios no es deudor de nadie. Así es que cuando veas una situación difícil, en vez de amargarte, en vez de sentirte mal y todo lo demás, créanme una cosa, de verdad. Y esa chiquita le tocó comer sus sopitas de 3 pesos del Soriana porque no alcanzaba para más. Pero en vez de amargarse, a diferencia de los adultos, entre ellos su papá, que se quiso suicidar, entre ellos su papá por la situación económica, ella buscó y luchó y trabajó y creyó y confió en Dios. Y Dios la bendijo y la prosperó. Estoy hablando de una niña de 10 años nada más. Entonces, el detalle que les dije hace ratito, cuando pases por una crisis, en vez de amargarte, piensa y cree que Dios tiene todo el control. No pierdas la esperanza y cree que te va a abrir nuevas oportunidades y entonces te convertirás en un ejemplo de la sorprendente gracia de Dios. Has de saber que la Secretaría de Trabajo, una persona que pidió literalmente de la Secretaría de Trabajo de la administración pasada, dijo, le pidieron, ¿me dejas grabar la historia de tu hija? ¿Me dejas grabar de esta niña? Pues al papá le pidieron permiso. ¿Me dejas grabar la historia de tu hija? La niña no quiso, por eso no se grabó. Dice, ¿pero por qué? ¿Tienes una idea de la bola de holgazanes y zánganos que vienen a pedir trabajo aquí todos los días? Todos los días a la Secretaría del Trabajo. Pero eso no es un chorro. Y llegan y a los 2 días ya les conseguí trabajo y a los 2 días de nuevo los tengo aquí. Y, pues les molestó al patrón porque llegué media hora tarde. Hijo, pues es un trabajo. Pues claro que hay que cumplir. Dice, y como esos sobran. Y me encantaría enseñarles una niña que Dios bendijo porque se puso a trabajar confiando en Dios y Dios bendijo el fruto de su trabajo. Es decir, lo que estoy diciendo hace ratito, podía inspirar a otros y yo creo que esa niña ha inspirado a muchas personas. Tal vez no entiendas las cosas por las que pasaste, pero si sigues adelante, sin permitir que se arraigue en ti la amargura, llegará un capítulo en tu futuro que todo se pondrá en su lugar, un capítulo en que hará que todo tenga sentido. Para alcanzar lo nuevo hay que dejar lo viejo. Lo que ha quedado atrás no es tan importante como lo que está por delante. Díganme de qué tamaño está el retrovisor de un carro. ¿Para de qué tamaño está el parabrisas? Siempre va a ser eso. Siempre piensa en eso.
Tu pasado no es tan importante, o sea, no es tan importante de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Todas las cosas que hemos pasado han sido una preparación para estar donde nos encontramos. Las decepciones, los retos, los fracasos, no han sido nunca destinados de parte de Dios para destruirnos. Han estado dispuestos y permitidos para fortalecernos, para desarrollar nuestro carácter, para darnos fortaleza, para alcanzar el destino que Dios nos tiene deparados. Si no eres fiel en lo poco, tampoco en lo más eres fiel. Si Dios te da 10 pesos y no le puedes dar uno, no, si te doy 100 y te doy el polvo. ¿Me explico? Dios lo integrará todo para ti. Algunos podrán en este momento ya estar pensando, el pastor está pensando ya en el diezmo, ¿no? Para empezar, yo no voy a recibir nada, ¿sale? Primera. Segunda, créeme, no es por mí que te lo estoy compartiendo, pero sí voy a llegar algún día al cielo y yo no le voy a decir, Dios no me va a reclamar, te puse en esa iglesia y tú no tuviste el valor de decirles, me robaron. Y por eso yo no los podía bendecir económicamente. O sea, ellos fueron los que no pudieron. No, es que yo tengo mucha fe. Hay reglas que no se pueden romper. Chécate esto. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Cierto? Es una regla. En el nombre de Jesús tengo la fe y declaro que se van a quedar las llaves arriba. Me faltó fe. ¿Me faltó fe? O Dios no rompe sus reglas. Si la regla es todo lo que sube tiene que bajar, dice, trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Pero tráemelo. Si no me los traes, no esperes eso. Ay, pero ¿por qué me va tan mal? A ver, yo sé que es un versículo que les encanta a los papás, pero bueno, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa, ¿ok? Y todo lo que hagas prosperará. ¿Quieres que te vaya mal? ¿Quieres ser enfermizo y quieres fracasar en todo? No los honres. Critícalos, júzgalos, señálalos. Y te digo algo, y te voy a dar una muy mala noticia, Estás programado para ser peor que ellos. Estás programado para ser. Y te lo digo eso como psicoterapeuta familiar. Los hijos que tienen la tendencia a juzgar más duramente a sus padres terminan siendo peor que como fueron sus padres. Y todavía yo diría mucho peor porque tuvieron herramientas que sus padres no tuvieron. Puede ser que estoy tocando heridas. Algunos de ustedes a lo mejor me pueden decir, ¿cómo honrar a alguien que me abandonó? ¿Cómo honrar a una madre que cada vez que habla hasta la lengua se le parte? Parece una víbora. ¿Cómo honrarla? Tienes que saber algo, y te lo voy a dejar eso dicho como padre. Como padre no soy perfecto, pero soy el perfecto padre de los hijos que Dios me dio. Si no, Dios no me los hubiera dado. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Para nosotros los mexicanos herencia significa me pertenece a. Para el judío no. Significa te lo doy a administrar. Como si yo fuera el que estuviera ahí. Entonces Dios me va a pedir cuentas de esos dos escuincles, de mis dos pequeñuelos, como Dios los hubiera cuidado. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Solo? De la mano de Dios, día a día, me puedo esforzar para hacerlo. Pero no puedes decir, pedirle a Dios algo. La sanidad es un regalo de Dios, es un milagro. ¿Estamos? La salud es un premio a que te cuides. Yo no puedo decirle, Señor, por favor, sáname de los triglicéridos, y trago carne a más no poder. O sea, dices, no le pidas eso. Señor, sáname de las... Quiero que me digas que no es sanidad, tú no pides sanidad. Ya cuando ya hay una enfermedad, pues estoy de acuerdo, es una sanidad. Pero dices, pero si tú no te cuidaste, estoy hablando sobre todo sobre los chavos, está muy a tiempo, Se los estoy diciendo en experiencia también. Pero bueno, Dios lo integrará todo para ti. El plan de Dios sigue desarrollándose. Si mantienes la fe dentro de no mucho tiempo, podrás ver que cada inconveniente, cada decepción, cada pérdida terrible fue simplemente una parte de tu historia. Dios alcanza a ver el panorama completo.
Tu vida no termina debido a un inconveniente o incluso muchos inconvenientes. No porque hayas besado muchos sapos, no es porque Dios no tenga un príncipe para ti. O porque tengas que besar muchas ranas. Si lo puedes evitar, mejor, Pero para eso, Dios tiene un príncipe. Para una princesa. Pero primero tiene ella que ser hija de Dios. una princesa. Porque si no se... Yo más que hija de Dios diría una princesa y comportarse como princesa. ¿Saben cuál es la única diferencia entre los cristianos y los inconversos? Sobre todo los jóvenes. Se las digo. Que somos más hipócritas los cristianos. Es la única. La vida sexual inicia igual en los cristianos que en los inconversos. La pornografía está igual en los cristianos que en los inconversos. Los antros están igual en los cristianos que en los inconversos. La diferencia es, no está el pastor, no hay nadie por aquí, no hay ninguno de la iglesia. Bueno, entonces sí me he hecho. Esa es la única diferencia. Y el que no es cristiano, dale bien, hay bronca, pues que al cabo que decía alguna vez algún chavo que me decía, total, antes de la Santa Cena me pongo cuentas con el Señor. Eso es abusar de la gracia. Eso es abusar de la gracia. Y eso lleva sus consecuencias. El plan de Dios sigue desarrollándose. Dios ve el panorama completo. Tu vida no termina por un inconveniente, incluso muchos inconvenientes. Con frecuencia los mayores retos ofrecen las mayores y más sorprendentes recompensas. Tenemos un Padre sorprendente en los cielos. Dios tiene todas las piezas del rompecabezas de tus vidas y una por una las va a ir uniendo. Y lo que tú no alcanzaste a ver o no alcanzaste a notar, te vas a dar cuenta que tenía algo importante para tu vida. Dios tiene algo más para ti en tu historia. Convertirá tu duelo en danza, te sacará de la mediocridad para elevarte a una vida de plenitud. Tú todavía no has visto tus mejores días, y aquí voy con los adultos. Para aquellos que salen con esa frase de que yo me conformo con que mis hijos estén bien. Dios ya conmigo ya no, pero que Dios use a mis hijos. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado. Ay, eran diferentes tiempos, ¿no? Eran iguales. Bueno, el año judío tiene 360 días y el nuestro 365 días. Bueno, tendría 79, más o menos. Dios sigue llamando. Dios sigue usando y tus mejores días están apenas por venir. Aprende a sacudirte la amargura. No te quedes estancado en preguntas que no tienen respuestas. Cree que Dios tiene el control total de tu vida. Él aparecerá y se mostrará en formas inusuales y diversas. Él transformará tus cicatrices en estrellas, convertirá tu caos en mensaje, y cuando llegues al final de tu vida te dará el favor y la bendición para decir, visto el rompecabezas completo, he cumplido mi destino y Dios encajó todas las piezas en mí, en un todo, y me formó a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es lo que prometió. Dios se acuerda de ti. Salmo 103, 13 al 18. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó por el viento y pereció. Palabra en la Biblia que aparece 365 veces. ¿Quién es el pastor? ¿Me pueden decir alguien cuál es? Confía. Confía. 365 veces está en la Biblia la palabra confía. Y el mandamiento que más repitió Jesucristo, ¿quieres saber cuál es? No temas. No temas. Cuando Dios se acuerda de ti, hará mucho más que solamente pensar en ti. Él se mostrará y se manifestará como tú jamás lo has visto. Hermano, cuando Dios se acuerda de ti, no importa qué tan largo haya sido el camino, no importa qué tan imposible parezca lo que se desea lograr, Dios lo cambiará todo. Tal vez seas un padre o una madre que está creando a sus hijos, haciendo toda clase de sacrificios para que sus sueños se conviertan en realidad. Pero recuerda, Dios no se ha olvidado de tus sueños. Dios no se ha olvidado de tus metas personales que has dejado pendiente para cuidar de tus hijos, que le pertenecen a Él, por cierto, no a nosotros los padres. Él ve tus sacrificios y Dios dice que no solamente nos va a ayudar a sacar adelante a nuestros hijos, sino que además va a conceder los anhelos de nuestro corazón, porque Él está viendo los sacrificios que hacemos. Cuando la vida te golpea con fuerza, cuando oras pero los cielos permanecen en silencio, cuando la vida te golpea con fuerza
Cuando oras pero los cielos permanecen en silencio. ¿A alguien le ha pasado eso? No creo. Cuando las cosas toman más tiempo de lo que tú crees, debes de tener presente esto. Dios no se ha olvidado de mí. No ha olvidado mis esperanzas. No ha olvidado mis sueños. No ha olvidado las cosas injustas que he soportado. No ha olvidado mis años de sacrificio. No ha olvidado mis años de dar. No ha olvidado mis años de servir. No se ha olvidado de mí y jamás me ha dejado solo o sola. Acuérdate de eso. Es cuestión de tiempo para que recojas lo que has sembrado. A veces las personas de las que más nos deben son las que más pronto se olvidan. No te preocupes, no te desanimes. El que ellos se olviden no quiere decir que Dios se haya olvidado. Y Dios siempre puede convertir las épocas difíciles en días de bendición. Las personas que más nos deben normalmente son las que más rápido se olvidan. Les voy a contar una anécdota. En la iglesia en la que yo nací, hace algunos ayeres, incluso fue cuando nevó aquí en Guadalajara, hace un buen rato. Yo era pequeñuelo, era un niñito yo, pero estamos hablando de 1995, si mal no me acuerdo. 97. 97. Bueno, ya me siento más joven. Ok, cuando estaba nevando, pues, ¿sabes? Ese día que nevó, me acuerdo, el techo de la iglesia se derrumbó. Se construyó, estaba con plafón el techo, estaba bonita, bien construida la iglesia, todo. Pero pues resulta que el arquitecto que la diseñó pues dio gato por liebre. Entonces el siguiente arquitecto, 20 años después, cuando quiso poner el techo ya bien, pues se basa en base a los planos del plano original. Y resulta que no fueron esos los, por llamarle así, los ingredientes o los materiales que tenían que llevar. Y el techo se cayó. La iglesia se derrumbó de un día para otro. Todavía me acuerdo mucho porque nos fuimos a un salón de fiestas. Cómo hubo metiches ese día. Me acuerdo que en la congregación éramos como unos 700. Ese día éramos más de 1000. Éramos el doble. Chismosos por todos lados. 6 meses después, ¿sabes cuántos éramos? Los que regresamos cuando ya estaba construida la iglesia. Como 100 nada más. ¿Qué pasó con los 1000? No todos le entraron. Y todos habían nacido en esa iglesia. Y no todos dieron. Y no todos estuvieron ahí. Y hoy, no solamente esa iglesia tiene su iglesia, sino que construyeron otra iglesia que es una de las más bonitas de Guadalajara. Y está todavía el viejito, el pastor de ahí, que es mi papá espiritual, construyendo un templo todavía más bonito allá atrás. Dios prosperó, sí. Se amargó él, ¿no? Él estaba consciente de algo. Si yo soy mal agradecido con Dios, que el ser humano no sea mal agradecido con mí. Y a veces de la gente que más esperamos son de la gente que menos recibimos. Dios conoce tu propósito, sabe que viniste aquí. Hace algunos años, aunque algunos no le den a Dios ni la hora, aun cuando viven solamente para ellos mismos, Dios no olvidó el destino por el cual los creó. Hace algunos años un joven coreano llamado Paul estaba a punto de morir de tuberculosis. Uno de sus pulmones había colapsado. Mientras estaba en su cama con mucho dolor, deseando morir, empezó a invocar a sus distintos dioses. Él era politeísta. Empezó a orar a un dios y decía: ayúdame por favor. Nada. A otro: ayúdame por favor. Nada. A otro, a otro, a otro, a otro. Total que llegó al punto que dijo: si hay alguien allá arriba, si hay un Dios que exista en algún lugar, cualquier Dios, no te pido que me sanes, te pido que me digas cómo morir. Paul tenía terror a la muerte. Unas horas más tarde, una joven estudiante universitaria pasaba por allí y ella misma escribió en su biografía después algo que dice que cuando pasó por esa casa sintió un amor inexplicable. Tocó la puerta y al abrir no sabía ni por qué. Al abrir le abrió una mujer. La estudiante le dijo: sé que le va a parecer esto muy extraño, pero ¿hay algo por lo que pueda orar por usted o por alguien de su familia? La mujer se soltó llorando. Era la madre de Paul. Empezó a llorar y le dijo: mi hijo está agonizando, muriendo de tuberculosis. La estudiante universitaria entró, oró por Paul
Paul le entregó su vida a Jesucristo, pero su vida no había terminado. Dios lo sanó de una forma sobrenatural. Muchos años después, el doctor Paul Yogi Cho es pastor de la iglesia más grande del mundo, con más de 1 millón de miembros, de personas en su iglesia en Corea del Sur. Tiene 24 horas al día, culto los 7 días de la semana, y tiene fila de espera para el siguiente culto. Más de 1 millón de personas. De un joven que ni siquiera conoce a Dios. Cuando Dios quiere utilizar a alguien, ¿me explicó? Era una chica que no tenía que hacer nada por ahí. Pasó por ahí, sintió un amor inexplicable. Se metió, preguntó, oró por él. Dios quiso usarla a ella, porque el que sana es Dios. ¿Qué quiere bien claro eso? Nosotros no tenemos ningún poder. Dios es el que sana, ¿de acuerdo? Y Dios lo tocó. Dios lo sanó, Dios lo levantó y Dios lo hizo del pastor de la iglesia más prolífera del mundo. Dios no abandona a los suyos. Él sabe cuál es tu misión en la vida y debes de hacer lo que te toca a ti a nivel natural. Lo que no puedas hacer, Dios lo dispondrá de manera sobrenatural. Tienes una misión, tienes un destino que cumplir. Sin importar qué tan mal se vean las cosas desde el punto de vista natural, sin importar cuántos obstáculos hay en tu camino, Dios no se ha olvidado de ti. Él no cancelará el llamado que Dios ha hecho en tu vida. No lo va a cancelar. Si un día te llamó, lo va a cumplir. Si un día Dios te dijo una promesa, la va a cumplir. El problema es que somos bien desesperados. Fíjate, Dios le dijo a Noé que lo iba a salvar a él y a su familia, y se tardó 100 años en que cayera la lluvia. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, pasaron 25 años y se lo cumplió. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Moisés 40 años en el desierto cuidando ovejas cuando Dios le dice, vas a ir a liberar a mi pueblo? O, aunque suene grotesco lo que voy a preguntar, ¿qué pensaría el rey David? En ese entonces todavía no rey, pero ya había sido ungido. Él ya sabía que iba a ser el rey. Yo me pregunto, ¿qué pasaría cuando estaba comiendo, o peor, defecando en una cueva, huyendo del rey Saúl? Dios, no te habrás equivocado, no habrán sido los tacos al pastor que me eché los que me hicieron daño y empecé a alucinar. No, cuando Dios te hizo una promesa, te la va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Dios no retarda sus promesas. Dice, aunque la profecía se tarde, se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. No desesperes. No desesperes porque Dios quiere hacer. Así como, no sé quién ha visto las lechuzas, ¿no? Pero así es Dios. Como una mamá lechuza, con los ojotes viéndote. Y pobre del que se meta contigo. Porque el que se mete con un polluelo de una lechuza, te saca los ojos. Y de veras, cuidado con el que se mete con hijo de Dios. Porque Dios, hay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Dios nos ayuda a sacar fuerzas de la adversidad. Isaías 40, 28 al 31 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Díganme cuál es la diferencia entre un borrego y un águila. Una específica. ¿Se las digo? Los borregos andan en manada, las águilas vuelan solas. Los borregos andan en manada. Las águilas vuelan solas. Cada vez que Dios está a punto de elevarte a un nuevo nivel, enfrentarás mayor oposición, tendrás nuevas batallas, vencer nuevos obstáculos, tal vez personas que dudan de ti o que no tienen lo mejor de ti, el mejor de los conceptos. La adversidad puede llegar a ser en realidad el instrumento que utilizará Dios para promoverte. Con mucha frecuencia nuestros enemigos serán más útiles que nuestros amigos para lanzarnos al éxito. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo con todo respeto. He aprendido más de mis enemigos que de mis amigos. Me ha enseñado más la necesidad que la prosperidad. He aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos. Han sido mis acompañantes. No es para que me quede ahí, no me estoy justificando. Solamente estoy diciendo que me han ayudado más. Porque he aprendido mucho de ellos. Es una realidad.
No permitas que nadie te vea derrotado, no por orgullo, no por desprecio, sino por una confianza callada que proviene de que eres un hijo de Dios Altísimo y de que Él no habría permitido nada si no supiera que eso tiene un propósito en tu vida. En tu interior debes de saber que pasarás épocas difíciles y saldrás de ahí más fuerte, más capaz, en mejores condiciones de las que estabas antes. Otra vez, en tu interior debes de saber esto, hermano. Jesús dijo y lo prometió: en el mundo tendréis aflicción. Él lo dijo. Pero en esas épocas difíciles, tú vas a salir de ahí más fuerte, más capaz y en mejores condiciones de las que estabas antes. El tamaño de tu problema refleja el llamado de tu futuro, el tamaño de tu futuro. Si tienes un gran problema, no te desanimes. Es signo seguro de que tienes un gran futuro. Siempre que Dios nos permite enfrentarnos con un Goliat, nos da la fuerza, la determinación y la fortaleza para superarlo. Siempre nos lo va a dar. Dios dispondrá las cosas a tu favor. Tal vez en este momento te sientas débil, tal vez creas que no tienes lo que se requiere, pero el secreto es este: no actúes por lo que sientes. Jóvenes, dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Ok? No actúes por lo que sientes, actúa por lo que sabes. No es el tema, ya algún día si algún día pasó mi vida de nuevo, lo compartiré. Pero tú tienes tres opciones de ver al espejo. ¿Ok? Primera opción, como me veo yo. Mujeres, ustedes mismos me van a dar la razón. Hasta depende del ciclo y del día, es como se ve. Yo me puedo ver y de repente puedo amanecer de buenas y decir: wow. Puede ser. Primera opción. Segunda opción, verte como te ve la gente. Ay, sí estoy amolado. Digo, porque si no tengo la cara de Brad Pitt ni el cuerpo de William Levy, pues estoy jodido. O sea, no entro dentro de los parámetros de la belleza del mundo. ¿Estamos? O tengo una tercera opción: verme como Dios me ve. Y si me veo como Dios me ve, soy la niña de sus ojos. Fui formado en las entrañas de mi madre. Él me formó ahí. Soy una belleza. A lo mejor me equivoqué de planeta, ¿verdad? Pero soy una belleza. Dios me hizo bello. Soy hermoso. Porque Dios no hace cosas feas. No importa lo que la gente diga. Depende, por eso repito, no importa cómo te sientas, sino lo que tú sabes. Vete cómodo de lo que tú sabes. Y tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios eres un príncipe o una princesa. Mereces un príncipe o una princesa. No te conformes con menos. Jóvenes, señoritas, señoras, señores, si eres un príncipe, trata a tu mujer como una princesa. Nos encanta el versículo: maridos, someteos. Pero no me gusta el de trata a tu mujer como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Ese nunca lo leemos, nunca lo leemos. Nos encanta, a las mujeres les encanta mujeres, las mujeres tienen que ser respetadas por su marido y tienen que ser amadas por su marido. Tú me debes de amar como Cristo amó a la iglesia. Sí, pero no dicen el respeta a tu marido. A los hijos les fascina el versículo de no exasperes a tus hijos. Y a los padres nos encanta: honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos? Pues en ese detallito, sí, aunque no les guste, y estoy hablando porque todos, vivos, muertos, somos hijos. ¿Estamos? Todos somos hijos. Y no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga: no matarás y te vas a caer bien a todo el mundo. No dice eso. No adulterarás y tendrás una vida plena sexual en tu matrimonio. Eso no dice la Biblia. O sea, no adulteres, échale ganas, trabaja en el sexo y tendrás una vida plena en la sexualidad. Ojo, en el matrimonio, fuera del matrimonio, es pecado, para que luego no me empiecen con las risitas. El pastor dijo: hay que practicar. Yo no dije nada de eso. Con tu mujer lo que quieras, siempre y cuando estén de acuerdo. Y ese ya es otro tema. Ya te digo, me voy con un tema para otro, pero en fin. Pero si tú cumples el de honra a tu padre y a tu madre, repito, tus padres no son perfectos. Honrar a tu padre y a tu madre, respetarlos
y decir, hicieron lo mejor que pudieron. No puedes dar lo que no tienes. Yo puedo decir, mi padre, mi primer beso que me dio fue a los 14 años. Yo a mi hijo Emanuel le doy un beso y lo beso en la boca. Y cuando mi papá me ve y me dice, ¿por qué lo das en la boca? El día que él me diga, papá, me avergüenza, me da pena los días, me hace el beso en la boca, no se lo voy a dar. Pero mientras él no me lo diga, así sea yo Vicente Fernández, así como Vicente, no me vale gorro que me digan lo que digan, no me importa, yo lo voy a besar, porque el primer beso que yo recibí de ti, papá, fue a los 14 años. Llegaste bien pedo a la Cruz Roja, llegaste bien pedo a la Cruz Roja después de que yo desperté 2 días después por una sobredosis de drogas que me intenté suicidar. Así es que, ahora, mi papá se salió de su casa a los 10 años. A los 10 años. Ya te viene. Estudió hasta segunda primaria. Fue regidor. Fue dirigente de la CNOP. Fue coordinador de campaña de Ramírez de Acuña. Lo siento por los que sean priistas, pero pues, no coordinador de Ramírez de Acuña. Estoy hablando de con quién es ese código. O sea, ¿con quién es ese código? Con los papás de nuestro actual gobernador. Con sus papás me refiero a Rivera Cebes o José Vidaurre, porque son los verdaderos gobernadores, no el monito que pusieron, sino los gobernadores. Bueno, perdóname, señor, porque es nuestra autoridad y tengo que someterme. Ya, no digo nada, está bien, perdóname, pero no fuimos muy buenos amigos en la prepa y somos buenos amigos ahora como pastor y como gobernador, pero cuando estábamos en la prepa yo le gané las elecciones, así es que pues no fue muy bueno. En esa época no fuimos muy buenos, incluso, pero ya mejor ni digo nada, porque si subo el video luego se va a acordar de mí en esas épocas y primero que se acuerda de mí como pastor. Así es que ahorita tiene mucho poder. A lo que voy a decir, ¿tú crees que no voy a admirar eso del viejo? Estudio segundo de primaria, señores. Yo voy a tener muchas fábricas. Yo voy a poder ser por los políticos más renombrados. O sea, tengo que admirarle cosas a mi papá, ¿sí? ¿Cómo me iba a dar un beso? O sea, a los 10 años se salió de su casa por la pobreza que había en su pueblo. O sea, ¿cómo esperas eso? Ahora, si mi papá no hubiera sido duro conmigo, tal vez yo no hubiera tenido el carácter que tengo. Y si yo no tuviera el carácter que tengo, mi papá no me hubiera encargado. Han de saber que yo soy el menor de la familia, tengo 6 hermanos, soy el menor. Y el patriarca de la familia, al que se le someten todos sus hermanos, y el que sigue de mí me lleva 10 años, el mayor me lleva 20, al único que le obedecen es a su servidor. Y al único que le encargó mi papá y que dijo, te encargo a tus hermanos, es a ti. Sus palabras mejor ni se las digo, ¿verdad? ¿Por qué? Yo le pregunté, pero yo, ¿por qué? Si soy el menor. Porque los tienes bien puestos. Los pantalones, claro, no sé qué estén pensando. Pero a lo que voy es, yo digo, si mi papá no hubiera sido duro conmigo, yo hubiera puesto. ¿Sí me explico? O sea, a veces volteamos atrás y decimos, me dolió en mi adolescencia que no me haya dado un beso. Sí me dolió. ¿Sufrí? Pues yo creo que sí, me intenté suicidar. Pero si no hubiera pasado eso, yo no hubiera tenido el carácter como para enfrentar los problemas que he enfrentado. Como para que mi padre me diga, te encargo de mi familia. Hoy a sus 80 años de edad de mi padre. Que me diga, yo me puedo ir en paz sabiendo que Luis está al frente de los negocios. O sea, puedo decir, ¿por qué? Porque él es justo, jamás va a dejar a su madre ni a sus hermanos. Si mi padre hubiera sido maldito, probablemente yo no hubiera tenido ese carácter. Y ese carácter me llevó a ser un maldito. Y el ser un maldito me llevó a un día ir a un campamento cristiano donde el Señor dobló mi rodilla. Y a pesar, y curiosamente, todos los que están gobernando ahorita, todos, algunos días hasta chichines míos eran. Todos estamos en la facultad de Derecho, todos. Pero en ese campamento cristiano, Dios hizo lo que nadie pudo hacer. Cristo hizo que doblara mi rodilla. Y así es que tengo la bendición de predicar, de haber predicado en más de 22 países, en muchos lugares, y hoy tengo la bendición de predicar con ustedes. Así es que honra a tu padre y a tu madre, y si ya no están vivos, perdónalos. Si hay todavía rencor, perdónalos, porque Dios no se equivocó. Porque
yo soy el padre perfecto de mis hijos. No soy perfecto como padre, pero soy el perfecto padre de mis hijos. Si no, Dios no me los hubiera dado. Cuando derrotamos a nuestro Goliat, nuestros retos y adversidades, nos establecemos y demostramos a los demás quiénes somos en realidad. Nuestras victorias demuestran que tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Permanece enfocado en la fe. Otra cosa por la cual no puedo, y nunca me pidas que ore. Nunca me pidas, pastor, ¿puedes orar por mí para que yo tenga más fe? No. La Biblia dice, la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si tú nunca agarras tu Biblia, o sea, nunca la oyes, la palabra de Dios, y nunca tienes tiempo para Él, no pides tener fe. De veras. O sea, no. Y tampoco cuando digas, es que va a venir el pastor fulano tal, esa cosa también no le entiendo, de verdad. Y me molesta. Me molesta porque me lo piden. Chavos, tengo 20 años predicando. Yo le decía el otro día al pastor, usted dígame cómo quiere que termine la iglesia. ¿Quiere que todos terminen danzando? Yo sé mover los hilos. Yo sé cómo hacerlo. ¿Quieren que todos terminen de rodillas y chillando? Yo sé hacerlo. Yo sé cómo manipular los sentimientos. Sé perfectamente cómo eso. Estudié para eso. O sea, no solamente estudié homilética, estudié psicología, estudié psicoterapia. O sea, sé mover esos tipos de cosas. Pero creo que ni ustedes ni yo nos interesa escuchar a un hombre, pues para eso mejor pongas a escuchar a Walter Mercado o a ver quién, pero yo creo que queremos escuchar la voz de Dios y que Dios nos hable. Y te voy a decir una cosa, no necesitas de ningún hombre, y aquel que te diga de veras, ay, y espero pastor que se lo haya dicho, pero si alguien te dice de veras, es que solo Dios te puede hablar a través de mí, huye por tu vida. Huye por tu vida, porque no es una secta. Yo no necesito que Dios me hable por nadie. Tengo una relación directa con Dios. Dios me habla. Dios sabe perfectamente cómo soy y yo sé cómo es Dios. Yo lo conozco. Tenemos una relación personal. Así como con mi esposa, si me pones una canción ahorita de Tríos de Gema, los dos nos ponemos acá. Ay, que fue la canción con la que le canté con el trío. Digo, por aquellos, también si algunos andan, me sale por ahí algún religioso, ay, el pastor puso la de Gema, ¿cómo es posible? O sea, si me salen con esa, bueno, si tú estás con lo de que somos el pueblo de Dios, va a ser muy difícil que con eso la ponga romántica a la chica, o sea, no creo. Pero bueno, el chiste es que con la de Gema yo me le declaré a mi esposa. Entonces, es nuestra canción, ¿me explico? Yo estoy seguro de algo. Yo estoy seguro, yo sé cuando Dios dice, ay, otra vez. Yo lo sé, así es mi relación con Dios. Pero también sé cuando sonríe. Y yo sé también cuando Dios dice, shh. Esa es nuestra canción. Cuando Dios escucha, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo sé que Dios se emociona como yo me emociono. No como ustedes, ya los torturé bastante con la prédica, ahora estoy torturando cantando en la torre, ¿verdad? Pero bueno, no la voy a acabar la canción, nomás estoy diciendo, esa es mi canción con Dios. No necesito que venga fulanito de tal que tiene 50,000 personas en su iglesia a que me diga, Dios tiene una palabra para mí. No ocupa Dios intermediarios, el único intermediario que es Jesucristo, ya lo tengo. Amén. Así es, ¿para qué quiero más? Lo único que tengo que hacer es ir a la presencia de Dios, amén, escuchar su voz, amén, platicar con Él y callarme la boca para aprenderlo a escuchar. Porque muchas veces lo que no queremos es escuchar la respuesta. Dios nos responde, pero no nos gusta la respuesta. Y a veces ese es el problema, ¿no? Dice el Salmo 3, oh Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria es el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, él me respondió desde su monte santo. Me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén. Yo creo que el canto a lo mejor se lo saben. Es un canto bonito el Salmo 3. El problema es el contexto. Si yo pusiera como ejemplo, el peor ejemplo de padre en la Biblia,
Para mí es David. Para mí es David. Para empezar, Dios dijo una esposa. Por lo menos le contamos 7. Por lo menos. Sin contar las concubinas. El detalle no solamente es ese, sino que uno de sus hijos le gustaba a su hermana, su media hermana, y le dice, mándala para que me cuide. Y cuando la tuvo, la violó. Todavía ella le suplicó y le dijo, no hagas este mal, pídele mi mano a mi padre y te la concederá. No, la violó y como perro la botó fuera de la casa. ¿Y qué creen que hizo David? Eso dice la Biblia, ¿eh? Y David se enteró y se enojó mucho. Se enojó mucho. Se enojó mucho. Yo no sé los que tengan hijas, ¿eh? O sea, ¿te enojarías mucho? ¿Así la dejarías? Y peor como rey. Él sabía que tenía que matar a su hijo. Lo tenía que matar. Eso decía la ley. Si violaba a una mujer, tenía que matarla. David no cumplió. Su hermano de ella la recoge, Absalón. 1 año, 2 años, 3 años. No hay justicia en este país, ¿verdad? Me la tomó por mis propias manos. Y él se encargó de matar a Amnón, su hermano. ¿Y qué creen que hizo David de nuevo? Se volvió a enojar. Cuando la Biblia decía que tenía que morir Absalón. Cuando está escrito este salmo es porque Absalón viene con un ejército a enfrentar a David para quitarle el trono. Y lo logró, lo sacó. Uno de los momentos más tristes de la historia es cuando David voltea hacia atrás viendo a Jerusalén desterrado de su propia tierra por su hijo. Recogió lo que sembró. Eso fue lo que pasó. Pero el punto, aparte de eso, fíjate que este detalle, cuando Dios decide que es Salomón el rey, Dios le dice a Salomón, si anduvieres en rectitud de corazón como David tu padre. Yo creo que cuando Salomón escuchó esas palabras debe haber dicho, no hombre Señor, me la pusiste bien papa. Con otros dioses. Digo a Salomón, con otros dioses. Pero fíjate cómo recordaba a Dios a David. Como un hombre de recto corazón. A Dios no le sorprenden tus caídas. A Dios no le asustan tus caídas. Una de las trampas comunes del diablo es, a lo mejor tú puedes tener un pecado. Piensa en tu pecado secreto, todos tenemos. Ese pecado que no lo contamos a nadie, que acariciamos y de repente nos sentimos mal, decimos, ya no puedo dejar. Pero al día siguiente, ya, vamos a ponerle pornografía. No siempre, ahora sí ya no. Todas mis revistas las voy a tirar. Pero al día siguiente, la computadora. No, señor, pero ahora sí. No, ya. Nani, le busco una niñera, ciberniñera, para que no pueda entrar. Te las ingenias y le sigues. Y sigues pecando. Y vuelves a caer. Y vuelves a caer. ¿Y sabes qué va a pasar? Que un día se va a sentar el diablo a un lado de ti y te va a decir, no, hijo, ese ya es vicio. ¿Por qué le pides perdón al viejo, hombre? Tú ya la regaste. Porque lo primero que quiere es que te apartes de Dios. 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. 7 es el número perfecto. Si tú caíste 1000 veces, 1000 veces Dios te va a levantar. 1000 veces te va a levantar. Nunca lo olvides. Lo primero que tienes que hacer es tu relación con Dios. Es tu prioridad. La base de tu éxito es tu prioridad, es tu relación con Dios. No permitas que los demás tengan la última palabra. Puedes estar en medio de una lucha, pero debes de tener la perspectiva correcta. Ese reto que estás viviendo nunca fue permitido con la intención de destruirte. Fue permitido para ascenderte. El mismo hecho de que estás enfrentando una adversidad me está diciendo, en este momento yo te digo, que el destino está cerca, al alcance de tu mano. Por eso estás pasando las pruebas que estás pasando. Cuando superes esa adversidad, alcanzarás un nuevo nivel. Verás el favor de Dios como nunca lo habías visto. Ese problema será el catalizador para que Dios abra puertas sobrenaturales.
Te desafío a que seas fuerte en el Señor. Ponte toda la armadura de Dios. Levántate cada día consciente, no solo de quién eres, sino a quién le perteneces. Ningún obstáculo podrá retenerte. Lo que el enemigo dispone para destruirte, Dios lo utiliza a tu favor. Los problemas con los que luchas hoy porque tienes fe, porque confías en el Dios Altísimo, no te derrotarán. Esos problemas te promoverán. Saldrás mejor de lo que estabas antes. Acuérdate de esto. Se acerca tu domingo. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en semejante a su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Siempre que hablamos de la muerte y de la resurrección de Cristo, pienso que fue el momento en el que Jesús fue crucificado. Ese viernes oscuro, quizás el día más doloroso, más desgraciado de su vida. De hecho, fue tan malo que antes de que llegara Jesús, sudó grandes gotas de sangre, que se le llama hematidrosis a eso. Es decir, que su piel se adelgazó por la angustia extrema que estaba sufriendo Jesucristo. Todo parecía indicar que sus días habían terminado. Ante todos sus enemigos lo habían derrotado. Pero Dios tenía otros planes. Pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba ese viernes y celebraron su victoria. Pero el domingo en la mañana todo cambió. La tumba no lo pudo retener, la muerte no lo pudo contener, las fuerzas de la oscuridad no lo pudieron detener. Al tercer día Jesús salió de la tumba y está sentado a la diestra de Dios. Uno de los principios que nos enseña la resurrección es que Dios siempre termina lo que comienza. Por sombrías que se vean las cosas, por mucho que sea el tiempo que ha pasado, por mucho que otros intenten derribarnos, si mantenemos nuestra fe, Dios nos llevará de ese viernes al domingo. Él terminará lo que inició. Tal vez en este momento tú estás viviendo algo que parece un viernes, pero quiero animarte diciéndote el domingo que tu domingo está por llegar, que Dios quiere ya bendecirte. ¡Ojo! Y eso sí te lo tengo que dejar bien claro. Recibiremos el bien de Dios y no el mal. Si no eres agradecido por lo que Dios te da, no te puede dar más. Si no te sabes someter a la autoridad, Dios no te va a dar autoridad. Hace ratito le decía a uno de mis empleados: haz esto. Dijo: no, ya no, que no haga otro, somos muchos. Volteé y dije: no lo repito 2 veces. Es una orden. Haz esto. Tirar la basura. Una bolsota. Ya agarra su bolsa. Pero algún día cambiarán las cosas. Fue su palabra y le dije: si aprendes a ser un buen trabajador, el día de mañana Dios te hará un buen patrón. Pero si no aprendes a hacerlo, a someterte a la autoridad, jamás serás tu autoridad. Porque Dios no le da a los alacranes. Dios es fiel. Las promesas de Dios que Dios te ha dado tienen la intención para que se realicen. Él se conoce como el autor y el culminador de la fe. Dios nunca comienza algo que no va a terminar. Una joven pareja americana se fue a trabajar en una misión en México en la década de los 60. Su sueño era ayudar a los más pobres, llevar el mensaje de esperanza de Dios al pueblo mexicano. Fue así como dejaron atrás la comodidad de su hogar en los Estados Unidos para criar a sus 3 pequeños hijos en otro país. Un domingo, mientras estaban en los Estados Unidos visitando a una familia, esta familia misionera fue al servicio de una iglesia. La iglesia era una iglesia pequeña con solo unas 200 personas. Los misioneros conocieron a los pastores antes del servicio y hablaron con ellos por un momento. Después del servicio, el pastor hizo referencia a su historia. Al final recibieron una donación a esa pareja de jóvenes. Su congregación les dio un cheque por $600. Se quedaron felices y agradecieron de corazón. Volvieron a México y utilizaron ese dinero para iniciar una escuelita bíblica de vacaciones en la Sierra de Durango. Desafortunadamente el esposo murió en un trágico accidente aéreo cuando su pequeño avión se accidentó mientras llevaba Biblias a áreas remotas en México, en Durango. Como es fácil de imaginar, fue muy difícil para la esposa y para los niños, que eran muy pequeños. Fue definitivamente para ellos un viernes en sus vidas. Parecía que todos sus sueños se habían derrumbado. Ella era una viuda de 24 años. Tenía 24 años, era viuda y tenía 3 hijos, menores de 4 años ellos. Esta joven había podido regresar a los Estados Unidos y abandonar su sueño de ayudar a los más pobres de México. Y nadie lo hubiera culpado. Sin embargo, no lo hizo. Ella entendía un principio. Sabía que Dios lo que comenzaba lo terminaba. Y sabía que si Dios le había prometido
que la iba a usar ahí, lo iba a hacer. Sabía que aunque era un viernes sombrío, vendría un domingo mejor. Por lo tanto se quedó, continuó con la escuela bíblica mexicana y algo interesante ocurrió. Con el tiempo se dio cuenta de que uno de sus hijos tenía un don increíble para la música. Podía cantar, podía tocar el piano, tenía una buena comunicación natural. Este niño se convertiría en un adulto, llegando a escribir más de 15 libros, grabar más de 40 discos, vender más de 200 millones de discos, ganar 5 Grammys, cantar en conciertos en lugares como Jerusalén, el Vaticano, todos los estadios de América Latina, llenándolos por completos, y sin dejar su faceta de cantantes y escritos, llegar a convertirse en el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, con una asistencia de 80,000 personas y ser visto por 7 millones de personas por televisión cada domingo. Su nombre de este niño es Jonathan Mark Witt Holden, mejor conocido como Marcos Witt. ¿Qué ocurrió? Fue un domingo. Dios terminó lo que había comenzado. Filipenses 1:6 dice que debemos de creer que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, Dios terminará y comenzará todo lo que comenzó, y todo saldrá mucho mejor de lo que tú pudiste imaginar. Tu domingo está por llegar. Es posible que en estos últimos días, joven, adulto, señor, señora que me estás escuchando, hermano, hermana, invitado si eres la primera vez que vienes, es posible que lleves días, meses, incluso años y te hayan parecido un viernes, pero rechaza la oscuridad. No escuches las voces negativas, no pierdas la esperanza, tu domingo está por llegar. Dios es un Dios fiel. Amén. Dios es un Dios fiel, y cualquiera que sea tu sueño, la buena noticia es que Dios ya tiene la fecha para que se cumpla ese sueño. Mientras mantengamos la fe, mientras sigamos creyendo, todas las promesas que Dios ha hecho en nuestros corazones se van a cumplir. Ojo, las promesas que Dios nos ha hecho, no te apropies las de otro. Las promesas que Dios te hizo. Por eso cuando me dicen, cuando he escuchado que me dicen, pastor, ¿puedo orar por mí porque voy a iniciar un negocio? Creo que es de Dios y por eso. No, tú lo que quieres es que ore por ti, que te diga que te va a ir muy bien, que te va a prosperar, y si te va mal, que yo te lo pague lo que te perdiste. No. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Estar seguro que Dios te llamó. Y si estás seguro, actuar con fe en base a eso. No eches tu bronca, haz tu relación con Dios, sabiendo que Dios te dio ese llamado. Si ese es el sueño que Dios puso en tu corazón, no tengas dudas de que Dios te va a usar en donde Él decidió ponerte. Cualquiera que sea tu sueño, la buena noticia es que Dios ya tiene la fecha para que se cumpla. Mantén la fe. Mientras sigas creyendo sus promesas, se van a cumplir. Ni la muerte puede impedir que Dios las lleve a cabo. Dios me envió aquí para decirte 3 palabras. Comienza de nuevo. 3 palabras quiero que te grabes hoy. Comienza de nuevo. Recupera tus sueños. Reaviva tu esperanza. Tal vez has soñado con hacer el grande, pero te has desilusionado. Tu familia no te apoyó. Nadie te animó. Ahora piensas que no se va a hacer realidad. Dios te dice, comienza de nuevo. Dios terminará lo que tú dejaste inconcluso. Dios no puso tu promesa en otros, la puso en ti. Solo tú sabes lo que Dios puso en tu corazón, y me encanta el hecho de que Dios no renuncia a los sueños y promesas que nos da a sus hijos. Si Dios dijo, te voy a dar esto, te lo voy a dar. Pero te tengo que preparar. Te tengo que preparar. Yo te voy a decir una cosa de una experiencia personal. Puede darse el caso, fíjate bien, que diezmes, ofrendes, des a los pobres, ayudes generosamente a los demás y te vayas a la quiebra. ¿Puede pasar algo así? Sí. Yo te lo voy a decir en mi experiencia propia. Cuando más di, más mal me fue. Más mal me fue. ¿Por qué? Dios promete traer los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Estamos? Ok. Pero mis pensamientos no son sus pensamientos. Y si Dios tiene preparado algo más grande para mí de lo que yo estoy preparado, me tiene que preparar primero. ¿Estamos? Por más que su mamá ha intentado a esta niña convencerla de comprarse un Mini Cooper,
Esta niña siempre le ha gustado el Beatle. La niña podría comprarse el Mini Cooper si quisiera, pero tiene 10 años. Puede comprárselo, ¿verdad? Ya puede, tiene los recursos. Podría hacerlo, comprar el carro que quisiera. Yo te pregunto, ¿un padre amoroso le permitiría comprárselo? No, mi niña. Primero me cumples 16 para sacar tu permiso. Después me tomas el curso de manejo. Después practicas un par de años con tu papá. Y cuando cumplas 18, te compras el carro que quieras. Dios sabe lo mismo de ti y de mí. Por eso la Biblia dice que nadie dé por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador. Cuando das, no esperas rápido recibirlo, porque a lo mejor lo que tú estás dando, Dios quiere darte algo mucho más grande de lo que tú estás esperando, pero te tiene que preparar para eso. Dios quiere darte algo mejor. Dios terminará todo aquello que tú crees que no se iba a terminar. En lugar de sentirte desanimado, pasa el día diciendo: Padre, gracias por terminar lo que iniciaste en mi vida. Te pierdes de lo mejor de Dios cuando te das por vencido demasiado pronto con relación a sus promesas. Debes confiar en las promesas que Dios ha elegido para ti. Recuerda esto: tienes sangre real que corre por tus venas. Has sido coronado de gloria y honor. Estás destinado a dejar marca en esta generación. Tal vez no ha sucedido aún, pero la promesa sigue estando en ti. No seas descuidado con tu futuro. No tomes decisiones más tarde que lamentarás. Es fácil, en la efervescencia del momento, rechazar algo. Es fácil deshacer un matrimonio. Es fácil, en los viernes de tu vida, deshacer lo que sea. En los momentos de oscuridad, pensar que las cosas nunca van a cambiar. Es fácil hacerlo. Dios me envió para asegurarte que los días mejores vienen, que verás tus sueños que se hagan realidad. Tal vez sea viernes, pero tu domingo está por llegar. Cuando llegue el momento, Dios te va para elevarte, Dios va a reivindicarte, restaurarte, te dará y todas las fuerzas de la oscuridad no podrán detener todas las cosas buenas que Dios tiene para ti y que han de suceder. A veces el proceso puede tardar más de lo que tú esperabas, pero en el momento prescrito, la promesa será realidad y no sucederá ni un segundo más tarde. En los viernes oscuros de tu vida, cuando las cosas no salgan como tú quieras, recuerda que la luz del domingo está por llegar. Ten la confianza en ello. La promesa que Dios puso en tu corazón está viva y robusta. Vive con esa expectativa. Cree y declara que verás cumplirse tus sueños y tus promesas, si Dios fue el que te las hizo, y que será mejor de lo que esperabas. Dios te llevará a un final floreciente. Es tiempo de confiar. Recuerda esto, joven: puede haber momentos dolorosos. Yo te voy a compartir algo ahí rapidísimo, y eso va para los jóvenes. Hace algunos años yo estuve a punto de casarme, ya con anillo de bodas, con vestido de novia, con una fiesta preparada para 1000 personas y todo. La novia, como novia fugitiva, me dio aire. ¿Fue doloroso ese momento? Sí dolió. 15 años después, ella está felizmente casada en otro país. Y te digo algo, y te lo digo en carne propia: nunca soñé con lo que Dios me iba a dar. Fue mucho mejor. Algo mucho mejor. Una mujer en todos los sentidos. Una mujer que físicamente guapísima, que me encanta. Cuando la conocí, imagínate, la tercera salida, yo ya me estaba diciendo que me quería casar con ella. ¿Qué tanto me deslumbró, no? Nada más que yo ya no era un chamaco, así es que pues, ya a lo que vas, ¿no? Físicamente como la quería. Espiritualmente una hija de Dios. Una mujer trabajadora, honrada, ejemplo de madre, de esposa, y que le ha dado la estabilidad a mi hogar que yo no podía, porque yo vengo de una familia disfuncional y problemática. Ella viene de una familia tranquila, una familia funcional, y ella vino a hacer ese complemento. ¿A qué voy con eso?
que no dudes de las promesas de Dios. Dios sabe tus anhelos y tus sueños. Y lo que Dios te haya prometido, Dios lo va a cumplir. Mucho más grande de lo que tú puedas imaginar o soñar. ¿Quieres saber por qué Dios te bendice? 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En pocas palabras, mi querido hermano, Jesús fue tratado en la cruz del Calvario como tú y yo merecíamos ser tratados. ¿Y sabes por qué fue tratado así? Para que tú y yo seamos tratados como Jesús sí merecía ser tratado. Esa es la sustitución. Él pagó por mis pecados para que yo tenga una entrada al Padre, para que yo le pueda llamar Padre, para que Él me diga Hijo. Porque el pecado no es algo sencillo. No fue sencillo que fue necesaria la muerte del mismo Hijo de Dios para solucionar el problema del pecado. Había una gran disyuntiva. Dios es santo y no puede permitir el pecado. Dios es justo y no lo puede ignorar. Pero Dios es amor y tampoco te iba a abandonar. Así es que yo tengo que reconocer que mi pecado es tan grave, que necesito de un Salvador. Porque solo yo no puedo. Pero en Cristo todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Gracias a Dios. Quiero que cierren sus ojos todos, por favor, en este momento. Voy a pedírselos. Y en este momento, olvídate de quién tienes a tu lado. No existe nadie. Solo tú y Dios. Estás delante de la presencia del Dios Santísimo. ¿Cómo estás? ¿Limpio? ¿Has sido limpiado con la sangre de Jesús? ¿O estás lleno de suciedad, de pecado? Tú mismo te puedes ver y decir: apesto. Quiero recordarte la parábola del hijo pródigo. Ese hijo estaba sucio, estaba puerco. Pero el padre, cuando lo volvió a ver, el hijo se reconoció que había pecado. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy tu Padre Celestial se está parando y quiere escuchar esas palabras de ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Que reconozcas que eres un pecador, que reconozcas que no mereces ser llamado su hijo y que aceptes ese regalo que Dios te da, que es el perdón de tus pecados a través de Jesucristo. Jesús fue el que pagó en la cruz lo que tú y yo merecíamos pagar, para que tú y yo tengamos entrada al Padre gracias a eso. Pero te pregunto, delante de Dios, tú, Él, solos. Este puede ser un momento trascendental en tu vida, créeme, vital. Para algunos puede depender incluso qué va a pasar con ellos en toda la eternidad. Toda tu eternidad, en dónde la quieres pasar. Dios ha provisto un Salvador. Pero tú tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que pedirle perdón por tus pecados. Y tienes que decirle: Señor Jesús, sálvame. Sálvame. Te necesito. Quizás no sepas cómo hacerlo. Quizás nunca lo has hecho. O quizás lo has hecho muchas veces, pero en realidad nunca reconociste la gravedad de tus pecados. Yo no sé cuál sea tu situación, pero si tú quieres arreglar tus cuentas con Dios, yo voy a orar. Y ahí en tu corazón, tú puedes orar también.
y arreglar tus cuentas con Dios. Mi oración no es la que te va a salvar, es entre tú y Dios y la fe con la que hagas esa oración. Dile así a tu Padre, ahí en tu corazón: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso vengo a pedirte perdón, arrepentido de mis pecados, arrepentido y necesitado de esa salvación que tú me ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, reconociendo que la obra que tú hiciste en la cruz fue suficiente para pagar por todos mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón y a ser el Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque puedo confiar en que aunque mis pecados hayan sido rojos como la grana, por la sangre de Cristo ahora son blancos como la nieve, y por eso te puedo llamar Padre. Gracias porque me has perdonado y porque sé, puedo confiar que si yo muero, tu Hijo Jesucristo prometió que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso, el día que tú me llames a cuentas, estaré contigo por el precio que ya pagó tu Hijo en mi lugar. Él pagó el precio completo por mí. Gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, si tú en realidad tuviste un encuentro por primera vez con Dios, solo tú y Dios lo saben. Si te quiero invitar a una cosa. Número 1, ninguna religión te va a salvar. Yo te estoy invitando a que te cambies de religión y que vengas a una iglesia o que hagas lo que quieras. Es tu decisión. Yo sí te voy a dejarlo bien en claro. Este libro, la Biblia, es como una lámpara. Incluso dice: lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Si tú acercas una luz potente a una alcantarilla, salen cucarachas. Si es muy potente, hasta ratas. No dudes si hasta cocodrilos salgan. ¿A qué voy? Entre más te acerques a la palabra de Dios, van a salir las cucarachas, las ratas y los cocodrilos de tu vida. Y entre más la obedezcas, Jesús decía: si me amas, guarda mis mandamientos. No se lo digas, muéstraselo, obedécelo. Si no sabes cómo, tienes un siervo de Dios dispuesto a enseñarte, a dedicarte. Busca ayuda, busca un crecimiento. Todos lo tuvimos, solo no podemos. ¡Se te vive Dios! Llegará el momento en el que crezcas y tú mismo ayudes a otros. Pero si es necesario, si hay cosas, hazlas. Si tú crees que el pastor se va a asustar porque le digas: es que pastor, ando en este pecado. Alguna vez tuve la bendición de estar en un congreso de pastores, había como 2,000 pastores. Y a la hora de hacer un llamado al arrepentimiento, al pecado de la pornografía, yo pensé: nadie se va a parar. Yo hago el llamado. El 80 o 90% de los que estaban ahí parados, que estaban ahí en ese auditorio, eran pastores. Y se paran. Jesús decía: el que mira a una mujer para ver lo que desea en su corazón, y adulteró con ella. Y ellos estaban reconociendo, como pastores, que necesitaban de Dios. Yo siempre he dicho, y no me quiero ir de esta iglesia sin decírselos: el peor ejemplo de cristiano que puedes conocer soy yo.
Soy el peor, doy asco como cristiano. Como cristiano doy asco. Gracias a Dios que ninguna parte de la Biblia dice, puesto los ojos en Luis. Dice, puesto los ojos en Jesús. El que nunca te va a fallar. El que nunca te va a abandonar. El que nunca te va a juzgar. El que siempre va a estar a tu lado y te va a ayudar cuando lo necesites. No lo olvides. Tienes una cita con Él. Él te está esperando. No sé cuántos años te esperaba. Si tienes algo que arreglar, aparta un tiempo. Haz una cita con Él. Haz una cita con tu Creador y arregla cuentas con Él. Que Dios les bendiga. Amén. Dios salve.